Muy buenas a todas y a todos los jóvenes soñadores que nos están escuchando a través de la 106.9 FM o a través de su canal también Encuentro con la Verdad, radio.com. Esto es Jóvenes Soñadores o The Youthful Dreamers, como nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Instagram, Spotify, Facebook, YouTube. Y aquí estoy con Ana Paula. Yo soy Hola, Emiliano. hola, yo soy Ana Pao. Bienvenidos a un nuevo episodio. Y pues bueno, ya para no hacer la introducción muy larga, porque este es un tema bastante amplio, porque vamos a hablar de, como ya vieron en el título, o bueno, si nos estás escuchando en la radio todavía no sabes, pero sobre la encíclica Rerum Novarum, que es básicamente la encíclica donde pues hablan de los trabajadores, de los obreros, del rico, que es Sí, justo. empresario, o sea, es esa encíclica. De hecho, es una encíclica con más de 100 años, porque salió en 1891. ¿Que quién la escribió? ¿Qué papa la escribió? León 13. León XIII, o sea, uno antes, digo, sí, uno antes del de ahorita, ¿no? Sí, no, sí, justo. Ahorita el papa que tenemos es León 14. Ujú. Su predecesor es León 13. Pero León 13, pues sí, estuvo hace mucho tiempo. eh, Ahora sí que como la cabeza de la Iglesia Católica en 1891. Fue de hecho cuando se publicó la Rerum Novarum, ¿no? Y ya después de él fueron otros muchos papas que también aprovecharon pues la Rerum Novarum, esta encíclica, este librito, como un hito que dio el inicio también a la doctrina social de la Iglesia. Entonces, la Rerum Novarum sí fue un evento pues, muy, muy importante para toda la Iglesia. Exacto, ¿no? O sea, bueno, la doctrina social de la iglesia, para quienes no sepan, es también, pues, es como un compendio, ¿se diría así? No, Sí, la doctrina, sí, 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 justo un compendio. ¿o sí? Ujú, sí. O sea, como con puntos sobre, pues, literal, sobre el trabajo, ¿no? Ujú, ujú. ¿O solo el trabajo o en general? Es sobre la cuestión obrera. O sea, literalmente la Rerum Novarum habla de la cuestión obrera. En ese tiempo, pues era muy... Normalmente las encíclicas surgen cuando la iglesia sufre, pues, momentos muy de crisis en el mundo, en la sociedad, y la iglesia se ve también en esa misma crisis, ¿no? Entonces también hay Sí. que ver que el contexto de la Rerum Novarum, eh, pues sí era un tiempo donde había muchas revoluciones, ¿no? 1891, pues sí era ya como la necesidad que identificó la iglesia de que había todas estas revoluciones industriales, ¿no? ¿Y qué es una revolución industrial? Cuando hay un cambio pues muy fuerte en la industria. Ahora sí que por la invención de máquinas, tal vez el surgimiento más fuerte del capitalismo, que también la renovaron crítica del capitalismo, así como el surgimiento también del comunismo, ¿no? De un comunismo Ujú, pues muy mal, pues que es malo, ¿no? También este sistema sí, que también critica la Rerum Novarum, ¿no? Ahora sí que sí, también podemos esto comprenderlo con el significado del nombre. Rerum Novarum es el latín de las cosas nuevas o sobre las nuevas realidades. O sea, son como las nuevas cosas que están surgiendo en la sociedad y sí marcó el inicio de toda una doctrina, pues de la sociedad, de las cosas nuevas que están surgiendo en la sociedad, lo que llevó a la reflexión para la iglesia de la doctrina social de la iglesia. sí. Sí, ¿no? Y pues justamente la Rerum Novarum empieza pues hablando de esto, de estos problemas de desigualdad, incluso de entre, bueno, más que desigualdad, pues de cómo los empresarios, los que están allá arriba, digamos, pues luego no tratan muy bien a a los trabajadores, a los obreros, que les dan horas extra, que no les dan pues condiciones de trabajo dignas, y entonces justamente empieza pues, bueno, lo primero que dice, este,
la encíclica, Ujú. dice, Cuéntanos, Ana Pao. despertando al el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos. Bueno, em, como tú decías, Rerum Novarum es pues de las nuevas cosas, y así empieza, ¿no? El prurito revolucionario. Y pues bueno, ya después, o sea, todavía en el principio, no les voy a leer todos, pero ya Sí, después dice que, o sea, lo voy a leer mucho porque estamos hablando de la encíclica, y sí, dice, está súper bien. es urgente proveer de la manera oportuna el bien de las gentes de condición humilde, pues es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa, Ujú, ya que, disueltos en el pasado siglo, los antiguos gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la ujú. desenfrenada codicia de los competidores. Sí, justo. O sea, sí, justamente el contexto es, pues sí, fueron como lanzados hacia casi casi que algunos a la esclavitud, o sea, no les pagan algo muy mínimo, tal vez días que no les pagan o Sí, así, sí, sí. ¿no? En ese contexto de, pues de incluso urgencia, es urgente, dice, ¿no? Al principio. Y pues también las relaciones, dice, aquí les agrego esto. Las relaciones comerciales de toda índole se hallan sometidas al poder de unos pocos, hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. O sea, sí, justo, básicamente eso que les digo, que pues no los tratan muy bien. Y pues sí, o sea, habla sobre eso al principio de, no, esta situación está pues, pues muy mal, o sea, estamos tratando pésimo a los trabajadores, a los obreros, Sí. y esto tiene que cambiar. Y también empieza diciendo que por qué también, pues trabajamos, o sea, no solo es de, ay, los tratamos mal, o sea, el trabajo tiene una razón también, o sea, no solo, bueno, eso llegaremos más adelante, pero no es solo ganar dinero o no es solo, pues, el bien común, ¿no? O sea, es los dos, ¿no? Entonces también continúa, y aquí criticando al comunismo, más bien al socialismo, dice, la razón misma del trabajo que aportan los que se ocupan en algún oficio lucrativo y el fin primordial que busca el obrero Ujú. es procurarse algo para sí y poseer con propio derecho una cosa como suya. Sí. Si por consiguiente presta sus fuerzas o su habilidad a otro, lo hará por esta razón, para conseguir lo necesario para la comida y el vestido, y por ello, merced al trabajo aportado, adquiere un verdadero y perfecto derecho no solo a exigir el salario, sino también para emplearlo a su gusto. Exacto. Que eso pues ya lo sabemos todos, ¿no? O sea, todos trabajan porque necesitamos comer. Bueno, hay eh, no sé, personas que pues ya sus papás trabajan, no necesitan nada en esta vida, pero quieren trabajar por más allá, ¿no? O sea, aportar a la casa, bueno, otras razones, pero pues Ujú. al final, o para empezar a independizarse, ¿no? Porque algún día pues todos salimos de la casa de nuestros padres. Y entonces, pues sí, buscamos la comida y el sustento. Sí. Y algo que también agrega es que, o sea, no es solo la necesidad de la comida, el vestido, la casa, el dónde dormir, ¿no? O sea, no es solo eso. Es, bueno, y aquí es donde critica el socialismo, ¿no? Que dice, luego, sí, reduciendo sus gastos, ahorra algo e invierte el fruto de sus ahorros en una finca, con lo que puede asegurarse más su manutención. Esta finca realmente no es otra cosa que el mismo salario revestido de otra apariencia, y de Sí. ahí que la finca adquirida por el obrero de esta forma debe ser tan de su dominio como el salario ganado con su trabajo. Sí. Ahora bien, es en esto precisamente en lo que consiste, como fácilmente se colige, la propiedad de las cosas, tanto muebles como inmuebles. Luego, los socialistas empeoran la situación de los obreros, todos, en cuanto tratan de transferir los bienes de los particulares a la comunidad. Ujú. Y pues sí, aquí ya están criticando a los socialistas,
Que Sí, pues sí, porque, sí, tú, di. no, que no respetan la propiedad privada, ¿no? Ujú. Y Sí, que exacto. ni tampoco el mérito de, pues, de las demás personas con el trabajo digno que, pues, justo están sacando el fruto de su trabajo, ¿no? Ujú. Y el socialismo lo que tiende a hacer es quitarle esos frutos del trabajo a las personas para, bueno, según destinarlo a todo el mundo, todo el pueblo, que en sí, a primera vista y escucha eso no suena mal, ¿no? O sea, sin embargo, sí está mal cuando no está siendo equitativo. ¿Y qué quiere decir equitativo? Darle a cada quien lo que merece también, ¿no? Lo Sí, que le es necesario también, ¿no? Ser equitativo. Entonces, sí, exacto. ahí el socialismo lo que promueve no es lo equitativo o la equidad, sino la igualdad o lo igualitario, ¿no? Más bien es al revés, ¿no? ¿O No, es al revés? no. La igualdad es dar a todos lo mismo. La equidad es dar a todos lo que cada quien debe de tener, lo que cada Mm, quien merece. Sí, justo. ok, ok, Sí, ok. Sí, bueno, sí. ya Adelante. llegaremos más adelante a eso, pero bueno, la iglesia tampoco dice, ah, que los pobres se queden pobres, no, jamás ha dicho eso, o Sí, sea, justo. pero ya llegaremos a eso más adelante, como, o sea, dicen, esta no es la solución de repartir todo entre todos, pero sí proponen otra. Pero bueno, ya llegaremos a eso más adelante. Pero también lo que dice la encíclica es que no es, es algo natural en el ser humano tener propiedad privada. Ujú, ¿Por qué? O sea, ¿en qué nos diferenciamos los animales de los seres humanos? Nos diferenciamos en que pues nosotros tenemos razón, tenemos pues inteligencia. Y entonces los animales lo que quieren es, buscan dos cosas, la conservación de sí mismos y la defensa de su propia vida. O sea, ujú, quieren sobrevivir, es lo que quieren. Y la otra es que quieren conservar la especie. ¿Y cómo es que hacen logran estos objetivos? Pues usan objetos a su alcance inmediato. O sea, ellos lo que ven dicen, ah, perfecto, o sea, un león, ¿no? Ah, perfecto, me va a comer esa gacela y ya voy a vivir, y porque la vi enfrente, o no sé, ujú. o sea, depende del animal, ¿no? Pero no es que que tengan una casa y, ay, sí, esto para mañana. No, ellos Sí, así del frente ya, se lo devoran. Y pues justo el hombre, como tiene razón e inteligencia, ellos, pues nosotros más bien, pues vemos a futuro, o sea, vemos, em, pues vemos más allá, o sea, am, aquí les voy a leer una parte para que quede más claro. Es de necesidad. Es de necesidad conceder al hombre no solo el uso de los bienes, cosa común a todos los animales, sino también el poseerlos con derecho estable y permanente, y tanto los bienes que se consumen con el uso, cuanto los que, pese al uso que se hace de ellos, perduran. Em, Tiene en su mano elegir las cosas que estime más convenientes para su bienestar, no solo en cuanto al presente, sino también para el futuro, de ujú, donde se sigue la necesidad de que se halle en el hombre el dominio no solo de los frutos terrenales, sino también el de la tierra misma, pues ve que de la fecundidad de la tierra le son proporcionadas las cosas necesarias para el futuro, ¿no? O sea, sí, aquí ya está diciendo que el hombre pues ve a futuro y al ver al futuro no es que se coma lo primero que ve enfrente, es que incluso tiene la habilidad de plantar, o sea, de plantar pues sus semillas, sus vegetales, o sea, no sí, solo es o de incluso a la ganadería, ¿no? De reproducir animales para después comérselos, o sea, el humano tiene esa habilidad de ver a futuro. sí, justo. Sí, pues así también es algo que, como tú bien dices, nos diferencia de los animales. No somos inmediatos y somos mediatos, que esto ya lo hemos hablado también en otro episodio. También el ser mediato es también tener procesos y no tener el fin de lo que estamos buscando luego, luego, ¿no? Y este Ujú. proceso
pues también es parte de nuestro crecimiento. O sea, nosotros al plantar, ¿no? La semilla, cuidarla, o al trabajar y no recibir luego, luego el salario, pero sí estar, bueno, invirtiendo nuestro tiempo para ganar algo, estamos también nosotros perfeccionándonos como seres humanos. De ahí que seguramente lo abordarás más adelante, Ana Pau, el trabajo dignifica también, ¿no? Ujú. Sí, bueno, aquí en la encíclica no habla tanto como de que dignifica, pero sí de que es algo pues necesario. Sí. Y, y pues también, o sea, por eso es que es tan importante no quitar o sea, por eso critica tanto a los socialistas, la encíclica, porque es algo natural en el ser humano la propiedad privada, Ujú, porque es algo pues necesario para sobrevivir. O sea, no somos como los animales que comen en el momento lo que ven. O sea, nosotros pues vemos al futuro, vamos como que invirtiendo de alguna forma para el futuro y pues aquí también dice, las necesidades de cada hombre se repiten de una manera constante, de modo que satisfechas hoy exigen nuevas cosas para mañana. Por tanto, la naturaleza tiene que haber dotado al hombre de algo estable y perpetuamente duradero, ujú. de que puede esperar la continuidad del socorro. Ahora bien, esta continuidad no puede garantizarla más que la tierra con su fertilidad. Pues Sí, justamente, ¿no? O sea, incluso la propiedad de la tierra, o sea, pues como el trabajar la tierra da, pues da frutos y esos frutos pues son el fruto del trabajo, ¿no? sí. Vamos Y que, a... Ah, sí, sí. sí, sí. Perdón. Vamos a un corte rápido y ahorita seguimos hablando acerca de las nuevas cosas que estamos viendo en nuestra sociedad. Un poco también desde, no sé, una visión pues más juvenil de lo que nos acontece o también de los tiempos modernos, porque sí, ya tiene más de un siglo, vamos, casi los 2 siglos, ¿no? Bueno, no casi, pero sí, Sí, más de un siglo. Entonces, sí, sí, sí. pues sí, creo que va a ser interesante aterrizar todo esto en nuestro día a día. Pero bueno, vamos al Sí, corte. Esto es Jóvenes Soñadores. Y volvemos con más de Jóvenes Soñadores. jóvenes soñadores. Para los que no sabían, pues estamos hablando de la Rerum Novarum, la encíclica de León XIII, que habla de la cuestión obrera en ese tiempo y también como de las cosas nuevas. Dio un inicio a la doctrina social de la Iglesia, que ha sido toda la reflexión acerca de los problemas de la sociedad. Esto en la Iglesia antes no se hacía mucho porque la sociedad también no había tenido tantos cambios, tantas revoluciones, como que estaba incluso regida un poco más o sostenida por la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica tal vez no abordaba todos estos temas eh, donde la sociedad haya sido la protagonista, sino que los protagonistas pues ahora sí que tal vez eran más los funcionarios políticos, también el clero, ¿no? De la iglesia. Entonces sí, desde ese entonces ha habido muchísimos cambios, o ya en ese entonces había muchos cambios que la iglesia había dicho, tenemos que hablar de esto, ¿no? Tenemos que hablar de todas las cosas nuevas. Ujú. Sí. Y Ana Paula nos estaba contando acerca, pues, de cómo el trabajo es necesario para el hombre, ¿no? Sí, bueno, o sea, estamos hablando de pues, la situación de los obreros, ¿no? Que están siendo casi casi que esclavizados. Bueno, en esta época, eso no, bueno, ahorita también seguramente hay personas que están siendo casi casi que esclavizadas o esclavizadas. Em, pero bueno, estamos hablando como también del socialismo, de cómo pues critica también el socialismo la encíclica, de por qué es necesaria la propiedad privada. Y pues también, aquí también agregan se los voy a leer. A pesar de que se halle repartida entre los particulares, se refiere a la tierra, Ujú, no deja por ello de servir a la común utilidad de todos, ya que no hay mortal alguno que no se alimente con lo que los campos producen. Los que carecen de propiedad lo suplen con el trabajo. ujú. Pues aquí está dividiendo un poco sobre
pues quienes tienen tierra, em, pues, y bueno, entre los que tienen tierra y los que trabajan la tierra, ¿no? Em, y pues sí, ¿qué tienes que decir sobre eso, Emi? Sí, que a mí me interesa saber cómo esto eh, se te ocurriría, Ana Pau, después de que también leíste la encíclica, tienes el resumen y todo, ¿cómo puedes aterrizar el trabajo de antes con el de hoy? O sea, ¿tú crees que ha cambiado? No. O Mm, sea, bueno, creo que, bueno, obviamente ahorita ya no es tierra, ahorita son empresas, ujú. pero es al final lo mismo. O sea, Y hay mucha hay, gente que trabaja la tierra también, ¿no? hay más gente que trabaja, digamos, trabaja entre comillas la tierra, que la que es dueña de la tierra, Ah, ok. pero pues sigue habiendo de los dos, sigue habiendo de los dos, pero de los dos al final se alimentan de los frutos de esa tierra. Ujú. Este, mm, y bueno, cuando el hombre, aquí dice, cuando el hombre aplica su habilidad intelectual y sus fuerzas corporales a procurarse los bienes de la naturaleza, por este mismo hecho se adjudica así aquella parte de la naturaleza corpórea que él mismo cultivó. O sea ¿Cómo, que cómo? quien, Eso último que dijiste. ¿Otra vez? o sea, dice, cuando el hombre aplica su habilidad intelectual y sus fuerzas corporales a Ah, sí. procurarse los bienes de la Sí, naturaleza, sí, sí, eso sí. por este mismo hecho se adjudica así aquella parte de la naturaleza corpórea que él mismo cultivó. Ah, sí, sí, sí. ¿M? O sea, de que la tierra es de quien la trabaja, literal dice eso. Sí, justo, justo. Este, mm, pero bueno, ahí, em, pues al final también el que es dueño de la tierra, em, pues ahí, ¿cómo funciona eso? ¿El que es dueño de la tierra? Sí. ¿Cómo funciona hoy? ¿O Pues, cómo ¿cómo funcionaba entonces? funciona? Pues si la tierra es de quien la trabaja, entonces ¿dónde quedan los que tienen la tierra y no la trabajan? Como Pues los empresarios, ¿no? Que no hacen nada y que... sí, es que también hay que recordar que en la encíclica eso también lo transmite el Papa y la Iglesia como un derecho, ¿no? Ujú, O como justo abogando a que eso sea lo correcto. Sin embargo, la crítica va hacia el capitalismo. Ahora, contrariamente al socialismo, ¿no? También el capitalismo está mal porque ¿qué es lo que hace el capitalismo? Es como una, un nuevo disfraz, ahora sí, de que del feudalismo, cuando estaba el señor feudal, ¿no? Y tenía sus tierras, ¿no? ujú, Y y había obreros trabajando en la tierra, pero que no era la tierra de los obreros. Pues el capitalismo es más o menos igual, o sea, están los dueños de las empresas y puede que estén los obreros también trabajando en la tierra, pero no son dueños de esa tierra, ¿no? Entonces, no es una situación tampoco ideal, por eso es una crítica al capitalismo. Pero, pues, ¿qué podemos hacer al respecto, no? O sea, yo sí, pienso que, bueno, algo de lo que sí podemos hacer al respecto es encontrarle un nuevo sentido a el ser dueño de algo. Si bien no podemos ser dueños de cosas externas, ¿no? A nosotros, incluso de cosas materiales, aunque nosotros las trabajemos, sí podemos ser dueños de nosotros mismos, podemos ser dueños de la satisfacción, ¿no? Y suena un poquito cursi, romántico, ¿no? Pero de esa mm, satisfacción que nos viene de haber trabajado algo para alguien más, ¿no? O sea, yo creo que estoy seguro que aunque haya mencionado el papá, ¿no? Que la tierra es de quien la trabaja, no estaría en contra de ningún modo del hecho de que también estamos aquí para servir a los demás, ¿no? Pero en ese servir a los ujú, demás, no debemos hacerlo olvidándonos de nosotros mismos, sino justos, adueñándonos también de nuestra capacidad de poder ayudar a los demás, ¿no? Y en este ser dueños de nuestras capacidades, es también, pienso, un compartirlo o cederlo incluso a Dios. Y esto va a ser un diálogo porque Dios nos lo va a dar de vuelta, ¿no? Así como
mm, Yo te cedo mis capacidades, Dios, para que tú hagas lo mejor con ellas. sí, Y no me importe, relativiza ahora sí el hecho de que tal vez esta tierra no me pertenece, ¿no? Y que estoy ujú, trabajando para otra persona. Yo te lo cedo, Dios, a ti. Y Dios te va a decir, pues toma también esta satisfacción que proviene del trabajo que has hecho, que proviene del bien que has hecho a otras personas, ¿no? Por eso también, y algo que sí es bien importante hacer cada día, es reflexionar acerca de si en lo que estamos trabajando realmente le hace el bien a la otra persona y de qué modo, ¿no? Si directamente ujú, o indirectamente, porque en la medida en que hagamos el bien a la otra persona, más sentido va a cobrar ese trabajo que estemos haciendo, más felices por lo tanto nos va a poner y más nos van a perfeccionar como seres humanos, porque si no va a ser en vano, como dice San Pablo, lo vamos a tirar en saco roto, todos nuestros talentos, todas nuestras capacidades y nuestros carismas, ¿no? ujú. A la servidumbre del capitalismo o del socialismo. Aquí el punto de la Rerum Novarum es también, ninguno de los dos modelos económicos es bueno, ninguno de los dos sistemas políticos es bueno, ¿no? O sea, ¿qué es lo mejor? ¿Qué dirías que es lo mejor tú, Ana Pau? Ay, pues no sé. O sea, si no es ni uno ni otro, pues según yo la iglesia tiene su propio como postura, ¿no? Sí, sí, sí la tiene. ¿Cuál es? Bueno, Pero no sé vamos. cuál es. Sí, justo, no, y está bien. O sea, yo creo que sí lo sabes, solamente que normalmente uno no se lo plantea como un modelo económico, un modelo político. Bueno, ya últimamente el Papa Francisco estaba hablando de la economía circular, estaba hablando de, pues, la política más, una política más caritativa, más cristiana, pero voy a ese punto justamente. O sea, no se puede clasificar tanto en un sistema, así tipo socialismo o capitalismo, sino que la postura de la iglesia es esta, Ana Pau, y todos los que nos escuchan, es la caridad. Es Ujú, simplemente ser caritativo, no dejar que otras personas nos adueñen, no adueñarnos de otras personas, ser dueño de uno mismo, pero siendo caritativo siempre, siendo solidario también siempre. sí. De todo esto habla la doctrina social de la iglesia, que algunos dirán, no, bueno, pues a ver, si no es socialismo, si no es capitalismo, entonces es doctrina social de la iglesia, ¿no? Y muchos lo dicen así, de que, ok, no, lo correcto es la doctrina social de la iglesia, que justamente comenzó con esta reflexión, pero ¿qué es la doctrina social de la iglesia, Ana Pao? Es caridad, es a final de cuentas, son los principios básicos y fundamentales de la ética que son estos, ¿no? El de la dignidad del ser humano, el de la justicia y el del bien común. Y la justicia tiene dos vertientes, que es el principio de la subsidiariedad y el principio de la solidaridad, ¿no? Entonces, podemos decir que son entonces dignidad del ser humano, solidaridad, subsidiariedad y bien común. Y ahí ya la doctrina social de la iglesia se expande un poquito más y tiene otros, ¿no? Otros principios que ahorita no recuerdo, pero que al final de cuentas los principales y de donde derivan todos son los que te dije. Este, de allí, todos esos también derivan de la caridad. Si te das cuenta, es caridad buscar el bien común de la otra persona, es caridad buscar la justicia en la sociedad, es caridad Ujú, ser solidarios, tener el principio de subsidiariedad, que consiste en enseñarle a la otra persona a pescar y no darle solamente el pez, ¿no? Este, y es caridad, finalmente, y la mayor expresión de caridad, cuidar la dignidad del ser humano, ¿no? Entonces, la iglesia está para eso, para ser amor, testimonio de amor, por lo tanto, caridad, para todo el mundo y para toda la sociedad. Es por eso que también, pues, Jesús no fue un líder político, si te das cuenta, cuando vino aquí al mundo. Es más, ujú, los líderes políticos lo mataron, ¿no? sí. Él no podía ser un político porque fueron los mismos políticos quienes los mataron. Él no podía ser un economista o un líder empresarial, porque también los mismos líderes empresariales
lo condenaron, fueron en ese entonces los reyes, ¿no? Vamos, estaba muy mezclado también, ¿no? Este, él era otra cosa fuera de este mundo, ¿no? Un ser humano dentro Sí. de, o sea, que sí lo hacía mucho de este mundo, pero otra cosa completamente distinta, que por eso cuando está frente a Pilatos, ¿qué es lo que le dice? Si te acuerdas, pues más o menos le dice, eh, ¿tú eres rey? Sí, pero no de este mundo, ¿no? Ujú, Si fuera casi casi de este mundo, y estoy parafraseando un poco, ya hubieran venido por mí a rescatarme todos mis ángeles, ¿no? sí. Pero no, yo soy rey de otro, mi reino es de otra dimensión, es del cielo, ¿no? Es como es un reino de los corazones, es un reino del amor, ¿no? Donde eso Ujú, es lo que debería de imperar y en todo. ¿Qué podemos hacer ahora para no sentirnos tan apartados del mundo? Porque al final de cuentas estamos en este mundo. Pues sí, hacer empresas más humanas, empresas más caritativas, no tan capitalistas, no tan ujú. impersonales, ¿no? O Sí. no tan despreocupadas de la realidad de los Mm, empleados, ¿no? Que darles esos claro, beneficios a los empleados de que también se sientan como protagonistas, como dueños de lo que están haciendo, como dueños de esa empresa, ¿no? claro, Sí, claro. Y y, descanso y también, qué descanso, importante. ¿no? Y podemos tal vez encontrar un punto medio entre el capitalismo y el socialismo, ¿no? Pero al final de cuentas no sería un punto medio, sino sería una nueva propuesta. Sí, Sí, claro. que hay Sí. de pronto muchas personas hablando. Sí, ¿no? Y aquí también, bueno, lo que decíamos, ¿no? De que la tierra, pues es del quien trabaja, quien la trabaja, pues aquí también agrega este León 13, dice, es justo que el fruto de trabajo sea de aquellos que pusieron el trabajo. O sea, y creo que aquí no se refiere de que, ah, bueno, sembró manzanas, entonces se queda con las manzanas. Ah, bueno, uno sí puede ser así, Ujú, pero también el fruto de trabajo no solo es tal cual el trabajo, ¿no? Si yo que estudié comunicación hago una publicación y claro, hice la publicación, hice el fruto de una publicación, ¿no? ujú, Pero el fruto de mi trabajo, pues también tendría que tener, no sé, trabajo para una empresa, le hago la publicación. El fruto de mi trabajo no va a ser la publicación. O sea, bueno, yo como que doy ese servicio, doy ese trabajo, pero al final el fruto pues es dinero, ujú, es otra cosa, ¿no? O sea, el fruto sí va a ser mío, tal vez no el, la publicación en sí, pero sí pues el fruto de la publicación, ¿no? ujú. El fruto de mi trabajo. O sea, no necesariamente es tal cual lo que trabajé, sino pues el fruto, ¿no? O sea, Sí, entonces, pues, justamente, pues es lo justo, ¿no? Lo justo es eh, recibir el fruto de tu trabajo. sí, justo. Y pues también aquí habla sobre la familia. La familia, que es una sociedad doméstica, es la sociedad, pero en chiquito. Es como el ejemplo de la Ujú, sociedad, pero, y la familia es la base de la sociedad, pues ya grande, ¿no? sí. Entonces, pues también aquí dice, y creo que aquí em, pues aquí pueden surgir muchas dudas, muchas como, what the, ¿qué acabo de decir? Pues les voy a decir, porque yo también tuve esa reacción. Entonces, Ok, bueno, ok. ahí vamos con esta partecita. Y dilo Y en un minutito si quieres o en una parte porque ya vamos también al siguiente bloque. les voy a leer em, lo que dice y ya después vamos a la explicación, ¿va? En el Entonces, próximo así bloque. dice. Sí, en el Va, próximo va, bloque. va, va. Entonces, dice, la familia o sociedad doméstica, bien pequeña, es cierto, pero verdadera sociedad y más antigua que cualquiera otra, la cual es de absoluta necesidad que tenga unos derechos y unos deberes propios, totalmente independientes de la potestad civil. Por tanto, es necesario que ese derecho de dominio atribuido por naturaleza a cada persona, según hemos demostrado, sea transferido al hombre en cuanto cabeza de la familia. Más aún, ese derecho es tanto más firme cuanto la persona abarca más en la sociedad doméstica. Pues bueno, vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos con más sobre este tema. Ustedes jóvenes soñadores. Adiós.
Y volvemos con... Y jóvenes soñadores. Estábamos, para los que apenas están llegando, hablando acerca de la encíclica Rerum Novarum, un poco acerca del contexto de que da el inicio de la doctrina social de la Iglesia y hablando sobre pues, todas estas nuevas realidades de la modernidad. Y ahorita íbamos como a una parte un poquito más controversial, donde se hablaba de que Ana Pao. Les voy a leer la partecita otra vez para quienes van llegando. Y dice así. La familia o sociedad doméstica, bien pequeña, es cierto, pero verdadera sociedad y más antigua que cualquiera otra, la cual es de absoluta necesidad que tenga unos derechos y unos deberes propios, totalmente independientes de la potestad civil. Por tanto, es necesario que ese derecho de dominio atribuido por naturaleza a cada persona, según hemos demostrado, sea transferido al hombre en cuanto cabeza de la familia. Más aún, ese derecho es tanto más firme cuanto la persona abarca más en la sociedad doméstica. Súper. Y pues bueno, o sea, en Bueno, primera no sé. instancia, dices, ¿qué? Bueno, yo siendo mujer, ¿no? O sea, yo, pues sí, la verdad es que soy medio, pues cuestiono este tipo de cosas. Entonces Sí, me puse a investigar mucho. Porque, claro, para empezar, o sea, primero quitemos algo del camino que es decir que alguien es más o menos. O sea, eso no, eso jamás. O sea, eso sí, jamás de justo. los jamases, jamás. O sea, el hombre nunca va a ser más que la mujer y la mujer nunca va a ser más que el hombre. Son iguales. Y aquí, pues para aclarar esto, les tengo dos citas. Génesis 1:27, que dice así. Creyó creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Macho y hembra los creó a imagen y semejanza a su imagen, ¿no? O sea, es, y no fue de que macho lo creó y la hembra no. La hembra es otra cosa, o sea, o al revés, O ¿no? es inferior, ¿no? Al hombre. Ajá. Los equipara, macho y hembra los creó. O sea, no dice animales los creó y luego al hombre lo creó. Ujú, No, macho y hembra juntos. Pero aquí les va la otra, Génesis 2:22 al 24. Déjenme, la encuentro. Génesis 2:22. Ok. De la costilla que Yahvé, Dios, había tomado del hombre, formó una mujer ujú, y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó, esta vez, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ujú, Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. ujú. O sea, esto es palabra de Dios, Señor. Te lo menciono. O sea, aquí no hay pierde. Esta es carne de mi carne. O sea, esto no es otra cosa más que yo. O sea, por eso también dice, pues el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir con su mujer y serán una sola carne. O sea, tú solo puedes, es sacado, o sea, es como si fuera un gemelo, su gemela. O Ujú, sea, viene de él. O sea, no es otra cosa más que su complemento. O sea, no es otra cosa que lo completa incluso. Bueno, complemento, no necesariamente completa, pero viene de él. O sea, significa que está a la misma altura. Incluso, pues la toma toman su costilla. O sea, sí, justo. imagínense, un árbol que agarran su semilla y plantan un árbol. Pues los dos son árboles. O sea, no es que salió una hamburguesa o no sé. O sea, los dos son árboles, viene del árbol, o sea, Sí. los árboles tienen igual dignidad. Ahora que ya quitamos eso del camino, Pero antes de... de Ajá, pasar, o o sea, son dos relatos, ¿no? El primero que sí, dijiste, donde los mencionan al mismo tiempo, hombre y mujer ujú, los creó, ¿no? Y el segundo que dijiste, que el de la costilla del hombre salió, ¿no? ujú. ¿Cuál es antes en la Biblia? ¿Cuál va primero y cuál va después? Primero el de hombre y mujer los creo. Hombre y mujer los creó. Ujú, Es que son dos tipos de tradiciones también, o sea, un poquito de contexto. El primero es un relato eloísta ujú, o sacerdotal,
y el segundo es un relato ya vista, o sea, también son dos escuelas como de pensamiento, ¿no? Digamos, distintas, donde se busca dar una lección también con el relato. No es precisamente histórico, ¿no? No es Ujú. precisamente ni siquiera literal, ¿no? Entonces, es más que nada pedagógico, ¿no? Para que también entendamos pues ciertas lecciones. Entonces hay gente que lo toma de modo literal y dice, ah, entonces porque lo creó de la costilla, entonces es inferior. No, no, simplemente tiene alguna interpretación donde ya los teólogos pues se dedicarán a hacerlo y cuando se den cuenta las personas pues van a decir qué bonito, ¿no? Pero justo, o sea, aquí nada más remarcando la igual dignidad del hombre y de la mujer, ¿no? Y Sí, la igual altura también. sí, justo. Y lo que había una interpretación que yo había escuchado sobre lo de la costilla es que Dios no toma el pie del hombre haciendo como que, es inferior, o de la cabeza del hombre diciendo que ella es superior. Agarra la costilla, que es como a la misma altura, ¿no? O sea, por eso, bueno, esa es como una interpretación que yo escuché, pero pues bueno, lo que tenemos que entender es que sí, o sea, la mujer es misma dignidad que el hombre, o sea, no es ser humano igual que el hombre y pues tiene, pues merece pues los mismos derechos, Sí, el justo. mismo respeto, el mismo, pues, o sea, como tiene la misma dignidad, pues está a la altura de, pues, a la altura de, pues, Dios se hizo hombre, o sea, está a una altura, Ujú. pues, más arriba que los animales, más arriba que todo lo creado, Sí, 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 sí. y tiene que ser tratada con esa, pues, con esa altura, con esa dignidad, los dos, Ujú. ¿no? Sí, 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 Están al 100%. mismo nivel, ¿no? En esa altura. Sí, justo. Y son complementarios, ¿no? Y Ahora, son un complemento. ahora sí, ¿cómo defiendes lo de la Rerum? Pues a él les va. A él les va. Ok, ahora también tengo una cita, que es Efesios 5:21 a la 32, es bastante larguita. Bueno, no tanto, pero ahí les va. Ok, aquí también van a enojarse. Ujú, Ahí les va. Efesios 5:21 dice así, sed sumisos los unos a los otros. Ok, bueno, aquí está diciendo los unos a los otros, no dice así en particular a alguien, ¿no? Por respeto a Cristo. ujú, Las mujeres a sus maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. ujú, Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarle a sus maridos en todo. ujú. Maridos, espera. Ok. Maridos, amad Respeten. a Ah, vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin mancha ni arruga ni cosa parecida, ujú, sino santa e inmaculada. ujú, Así deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborrece jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una carne. Esto es palabra de Dios, te Ya amamos, vamos. Señor. Y pues bueno, o sea, aquí em, está difícil, o sea, pero bueno, o sea, aquí está diciendo Jesús, bueno, el hombre es cabeza de la mujer, pero cabeza, ¿qué significa ser cabeza? O sea, cabeza no significa que es más o menos. Justo. Significa que es un rol, que es una parte del cuerpo, es la cabeza, una parte del cuerpo es la cabeza. Ujú, Y el cuerpo es la mujer, o bueno, la cabeza es el hombre, el cuerpo la mujer. Y con Jesús, Jesús es la cabeza y la iglesia, el Papa, todos nosotros los bautizados, sí, es el cuerpo. Y justo. luego la cabeza de Jesús es Dios y Jesús es el cuerpo. Entonces, o sea, es más un rol, pero no significa que sean más o menos. O sea, Dios es la cabeza de Jesús, pero pues Jesús es Dios, o sea, y los dos son de igual valor
Los dos son Dios, los dos son igual de importantes, simplemente uno tiene un rol y otro tiene otro rol, pero tan tan. Entonces, ¿cuál es el rol de la cabeza? Pues es el rol de lo que hizo Jesús. Jesús, ¿qué hace por su iglesia? Pues Jesús se sacrifica por su iglesia, se entrega por su iglesia, también provee por la iglesia, ¿no? Em, y aquí, ay, espérenme, déjenme encuentro la página, porque aquí, página 8. Vamos en la página 8, ¿no? ¿De la Rerum? Sí, Bien a ver, poquito. página 8 abajo. Ay, no, ya me pasé. Pues sí, realmente la Rerum, pues habla de la cuestión obrera, la desmenuza un poco, pero básicamente para los que tengan así como la curiosidad de, oye, pero vamos en la página 8 y qué más, de qué más habla, ¿no? Pues bueno, también habla de cómo debería, por ejemplo, un trabajador tratar a sus empleados, ¿no? El papel del Estado, ¿no? Ahora bien, viniendo, llevando la crítica al socialismo un poquito más profundamente, la importancia de la religión, un poco de lo que hemos estado hablando, así como el papel de la religión es ser caritativo, los sindicatos, ¿no? Formar asociaciones, o sea, un poco también decir que es bueno protestar, ¿no? Pero pacíficamente, claramente, ¿no? La armonía entre clases para no tener clasismo, algo que aquí en México se sufre mucho. Ya se las resumí todo. Entonces, volviendo al Sí, tema de la mujer. perfecto. Sí, pues bueno, aquí también abajo en la encíclica, en la página 8 dice, es ley santísima de naturaleza que el padre de familia provea al sustento y a todas las atenciones de los que engendró. Y pues también aquí lo que decía la cita bíblica era que la cabeza alimenta al cuerpo. Ujú, También pues es parte del rol de la cabeza, ¿no? Y parte del rol de la cabeza también es ser un líder. Y como líder, pues yo aquí les tengo una metáfora ujú, em, que, pues, bueno, un líder al final, pues ve por el bien de los que lidera, ¿no? O sea, ajá, al final lo que pasa es que la cabeza, pues sí, está como al volante del auto, sí, pero siempre buscando el bien, pues, de los pasajeros, ¿no? O sea, siempre buscando el bien, pues, de su mujer, o sea, y buscar al bien de su mujer como, pues, no solo lo que a él le plazca, pues sí, también va a escuchar a su mujer, va a decir, escuchar lo que dice ella, ¿no? Porque cuánta sabiduría, pues, tenemos las mujeres, ¿no? O sea, la va a escuchar y va a ir, pues, liderando de acuerdo al bien, ¿no? O sea, y su ujú, cabeza del hombre, pues, obviamente, pues, es Jesús. Jesús es quien lo va a guiar. Él va a ser, que claro, obviamente también de las mujeres es nuestro Señor, ¿no? ujú, Y si alguna vez el esposo dice algo, que aquí también acaba de aclarar que las mujeres no tienen que ser guiadas por ningún otro hombre más que su esposo. O sea, sí, no es que sean el cuerpo de alguien más que de su esposo. Solo de su esposo, ¿no? Aquí nunca dice de que todos los hombres, no, de su esposo. Este, mm, pero bueno, o sea, al final, si el esposo dice algo que va en contra de la voluntad de Dios, pues no debería, obvio. pues, obedecerlo, digamos, o sea, no debería No, hacerle caso. además es que también hay que entender que el hecho de que se interprete o, vamos, se le den como esos títulos al hombre no quiere decir que la mujer no pueda ser líder, por ejemplo, ¿no? No, Simplemente desde su rol como mujer, ¿no? Desde su naturaleza, pues tiene también otras capacidades, otras responsabilidades, pero también en eso puede liderar, ¿no? O sea, la capacidad de líder no es simplemente reservada en una condición de ser hombre o mujer, sino en las distintas responsabilidades que uno tiene, puede ser líder. Es como si, por ejemplo, tú eres comunicóloga, tú puedes ser líder en la comunicación, pero no tienes el mismo rol que yo como eh, psicólogo o familiólogo, donde yo puedo ser más ujú. líder, ¿no? O sea, cada quien con sus responsabilidades también. Sí, sí, exacto, exacto, exacto. Y aquí ya les viene mi metáfora, que es, pues, justo en el coche, ¿no? O sea, yo pienso que el líder, pues, justo es el que maneja, ¿no? O sea, Ujú,
que sería, bueno, aquí la cabeza, que sería el hombre, ¿no? Que él es el que al final está manejando, él es el que si da un volentazo, volantazo, perdón, volantazo, pues es su responsabilidad. Y el que si da la vuelta a la derecha en vez de a la izquierda es su responsabilidad, porque al final es el que está manejando. Pero pues también la copiloto, que es el cuerpo, em, pues le va diciendo, oye, te podrías ir por aquí, ya vas a evitar tráfico, oye, pues por aquí ya vamos más rápido, o oye, por aquí es más seguro, o no sé, mil cosas que también el hombre, la cabeza va a considerar. Aquí no estoy diciendo que las mujeres no manejen, no, o sea, esto es una metáfora, Sí, no, pero pues vamos, todo sí. es metáforas. Es que también incluso el hecho, o sea, es metáfora también lo que dice la Biblia, no es algo literal, o sea, también es metáfora lo que dice un poco la Rerum Novarum, ¿no? Simplemente hablan como de cualidades, pero de cualidades que también estaban más acentuadas en ese tiempo, pero esos tiempos eran distintos también, o sea, probablemente las Ujú, responsabilidades del hombre en ese tiempo eran distintas a las que son ahora. Hoy en día también vemos una tendencia de la mujer empoderándose y adquiriendo también nuevas responsabilidades en, por ejemplo, en el sector laboral, ¿no? sí, Este, exacto. entonces, algo que sí hay que entender mucho es justamente cómo somos complementarios y al ser complementarios no somos iguales, ¿no? Puede que el hombre, ¿no? Sea la cabeza también porque deba de, pues de dar la cara, ¿no? Tiene sus cualidades también de poder ser más fuerte, tanto físicamente, tal vez eh, temperamental, ¿no? Yo qué sé, y son cosas que incluso la psicología estudia y que por lo tanto le da capacidad al hombre de ir al frente, ¿no? Por ejemplo, en el batallón, de ser el primero que muera, ¿no? Ser la cabeza en ese sentido. Y de proteger a la mujer, porque la mujer es algo más preciado, algo más sagrado, ¿no? Eh, Ujú, que la mujer también es quien protege el hogar, ¿no? De cualquier situación, no solamente de una familia, sino quien probablemente sea más estable que el hombre emocionalmente, sea la que mejor comprende a las demás personas, ¿no? Y el hombre es el que más actúa, tal vez cabezudamente, ¿no? O sea, inconscientemente, ¿no? El punto es que son dos cualidades que se complementan, que uno empuja y otro jala, ¿no? Que uno es activo y la otra es pasiva, ¿no? Pero son como líderes ambos, ¿no? Son como reyes de su propio terreno, de su propia dimensión, de su propia condición natural, ¿no? ujú. Ambos son reyes también, que se complementan y que al ser y al que unirse, o sea, cuando se unen, son lo máximo, ¿no? Entonces, Sí. si quieres, hay que ir concluyendo ya con una última idea, porque ya está terminando, falta un minuto ya, literalmente. Híjoles, pues nos quedamos en la página 8. Menos de un minuto, faltan 10 segundos. No, pues ya, ¿qué voy a decir? Lo que tú quieras. Déjanos con una Pues, tarea, con un mensajito final. Algo que pues dijiste, el quería mensaje decir final. esto. Di. Ay, pues tantas cosas. Yo creo que va a haber un episodio de Dios, eso es lo que voy a Sí, decir. tal vez sí. En fin, Porque sí, faltó pues más de la mitad de la encíclica. Pero no te está súper preocupes. interesante. Yo les recomiendo mucho que se la lean. O sea, son como 35 páginas. O sea, no es nada larga. Se la pueden echar bien rápido, se la pueden echar en una sentada y la verdad es que está muy bien. Y está bien que también leamos estas cosas que son oficiales de nuestra iglesia. O sea, al final esto es pues magisterio, ¿no? O sea, esto es oficial, esto es pues algo que escribió un papa, o sea, esto no Ujú, es algo que alguien algo que escribieron en una publicación de Facebook, o sea, esto es oficial, entonces creo que es muy importante pues comprender cuáles ujú. son las posturas de la iglesia en todos los sentidos, no solo, o sea, creo que está bien tener esta pues formación pues más integral de todo, o sea, no solo Justo. leer la Biblia, pero también leer pues lo que escriben los Baby, nos van a papas. cortar. Es ¿Qué? muchísimo. Ya llevamos como 20 minutos. Oh, bueno, está bien, ya, bueno, adiós. Muchas Pásensela bien. gracias. Muchas Feliz viernes. gracias. Feliz viernes, feliz semana, cualquier día. Hasta luego. Estos jóvenes Adiós. soñadores. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará.
Jóvenes soñadores, movamos al mundo juntos, soñando despiertos.